Listo. Listo. Esta es la primera diapositiva ya. Sí. De acuerdo. Bueno, buenos días, mucho gusto. Nosotros somos del grupo 6. Estamos hoy haciendo la exposición de desarrollo empresarial, estudio de caso, la empresa Fabricato. Más de un siglo de industria, transformación y desarrollo empresarial. El grupo está compuesto por quien les habla, Paola Martínez, y mi compañero Darío Henao Sierra. Vamos a empezar con una pregunta y es, ¿cómo puede sobrevivir más de un siglo una empresa enfrentando crisis, cambios tecnológicos en la economía colombiana y la competencia internacional? Entonces, esta es la historia de Fabricato, que no solo es una textilera, sino un reflejo de la industrialización en Colombia. Empezamos entonces con el despertar industrial de Colombia, que es el cómo entender y cómo estaba el entorno en esos momentos. Colombia era una economía 100% agrícola, dedicada exclusivamente a la producción de materias primas y a exportación de estas materias primas. Cuando ya entra en la década de 1920, una transición del crecimiento urbano. ¿Por qué? Porque ya habían propuestas de expansión del ferrocarril y el fortalecimiento del mercado interno. Y esto apuntaba a cubrir una necesidad, que era la urgencia que tenían sobre la dependencia de la manufactura importada mediante la industria nacional. Entonces, esto trae como respuesta la fundación de Fabricato. Fabricato es una idea de negocio la cual nació de tres exponentes importantes de la época, como lo era el señor Carlos Mejía Restrepo, Antonio Navarro y Alberto Enrique Chavarría. Ambos o este trío de empresarios eran los encargados como tal en el momento en Antioquia de industrializar o en su mente estaba industrializar eh, al país y ya no solamente depender del agro, sino fortalecer su economía a través de esta actividad económica. Entonces empezamos. En 1919 se hace la compra de los predios para las instalaciones de Fabricato, escogiendo el municipio de Bello como referencia. ¿Por qué? Por sus recursos hídricos y porque en esos momentos del Valle de la Burra era una zona muy rica en personas que quisieran entrar en esta industria y poder entrar el campo manufacturero. El 26 de febrero de 1920 se hace la fundación oficial de la fábrica con el nombre de Fábrica de Tejidos, Fábrica de Hilados y Tejidos Elato S.A. Esta en 1923 es la llegada de la maquinaria y la inauguración de la planta y las operaciones. ¿Qué apuntaban o qué querían con esto Fabricato? Fabricato quería ser una industria o quería ser una empresa que ralentizara la economía del momento y que no solamente fuera una maquiladora, sino una empresa que permitiera crecer en el entorno social y cultural de ese momento en el municipio de Bello. Estratégicamente, porque este municipio y no Medellín, por sus fuentes hídricas. Bueno, se habla de que Fabricato o el motor productivo era la cadena textil. Fabricato desarrolló un proceso productivo integrado que comienza con la obtención de las fibras y continuaba con la fabricación de los hilos. Estos terminaban ya en tejidos y acabados y finalizaban con diferentes confecciones de productos textiles. Esto llevó a una gran diversificación de productos que permitía atender distintos mercados y así también reunir dependencias de una sola línea en producción. El sistema económico B2B es un modelo económico de negocios de fabricatos, el cual se basaba en relaciones comerciales con otras empresas, las cuales que hacía Fabricato, trabajaba con proveedores, trabajaba con fabricantes, distribuidores y clientes industriales. ¿Qué hacía esto? Fortalecía de una manera absoluta la cadena de mercado y le agregaba un valor sólido. Además, la empresa también se enfocaba en productos especializados
con altos estándares y de calidad, y también ofrecía un servicio orientado a las necesidades de sus clientes. Eh, Cuando hablamos de desafíos y oportunidades de Fabricato, 100 años en grandes 5 etapas. 100 años de historia de Fabricato se vieron en 5 grandes etapas. Se habla que a lo largo de su historia Fabricato ha enfrentado importantes desafíos como la competencia internacional, cambios de mercados y las crisis económicas. Pero también, sin embargo, también se ha encontrado oportunidades mediante la innovación y la gran diversificación de sus productos. Pero también se habla de que dentro de ello hubo una gran búsqueda de nuevos mercados, que esto le permitió a Fabricato mantenerse por 2 años como una de las empresas más representativas del país y sector textil colombiano. Para entender un poco el tema político y económico de esta época y las cuales han permitido que Fabricato exista hasta hoy, entendemos que él pasó por, o esta fábrica, esta empresa pasó por dos grandes momentos. El primero fue el juego del proteccionismo, que funcionó como medida política y económica del momento en los primeros, en las primeras décadas o no, casi que el siglo XX hasta la década del 90. ¿El proteccionismo en qué consistió? Consistió precisamente en aranceles altos a productos extranjeros para mantener así el mercado interno protegido. ¿Qué significaba esto? En que si una persona o una empresa extranjera quería traer sus productos a Colombia en esos momentos, sus precios iban a estar por encima de los del mercado nacional. ¿Y esto qué hizo o qué logró? Un fortalecimiento robusto en el crecimiento y la industria. Y esto favoreció a Fabricato, empresas como Coltejer o Tejicóndor, a que pudieran ser los dueños del mercado nacional en esa época y permitiendo poder consolidar empresas, fábricas más tecnificadas en su momento y tener una gran respuesta en cuanto a los costos de sus fabricaciones y a buenas ganancias en sus ventas. Cuando ya estas reglas del juego cambian y del proteccionismo pasamos a la apertura económica a inicios del año 90, se tiene que hay una liberación comercial. Esta liberación comercial que indicaba que iba a haber más competencia en cuanto a nuevas empresas extranjeras llegando aquí a Colombia ofreciendo precios por debajo y diferenciados. ¿Esto qué hizo? Que hubiera una gran oferta a bajo costo y como resultado una modernización extrema para poder sobrevivir. Cuando llegamos entonces a esta supervivencia de un entorno hostil, encontramos que Fabricato se enfrentó a 4 corrientes importantes. Primero fue una competencia global, precios bajos y plataformas electrónicas, algo a lo que Colombia todavía no estaba aventurado en esos momentos dentro de esos nichos de mercado. Adicional a eso, encontramos que ya en estos momentos había todo el tema del contrabando y se empezaba a formar una idea de contrabando como también modelo de negocio y las primeras instituciones públicas creándose estaban apenas como comenzando con todo el tema de esta vigilancia. ¿Esto qué conllevó o qué contrajo? Que se desestabilizara la industria formal y se apuntaran las personas a todo lo que era la industria ilegal y la mano de obra más barata. También encontramos la presión tecnológica y ambiental. Eh, ya entonces las maquinarias ya iban evolucionando, la tecnología a medida que pasa el tiempo se va modernizando y lo que requería era una modernización de plantas de estas empresas industriales del momento, especialmente Fabricato, y que estas plantas productoras tuvieran un énfasis más amigable con el medio ambiente, evitando la reducción, ayudando a que tuviera una reducción del agua y las energías. Adicional a eso tenemos los insumos volátiles. Ya las empresas extranjeras
que llegaban en su momento vendían más barato porque ya no eran telas 100% naturales derivadas del algodón, sino que ya empezaban a trabajar con materiales más sintéticos. Entonces, el hecho de que estuvieran en Colombia desde hace más de 80 años hasta el año 90, no impedía que ellos tuvieran una buena empresa o unas mayores ganancias. Ya lo que les estaba exigiendo el mercado era sí o sí cambiar y poder evolucionar a medida de que iban pasando estos años, estos gustos diferenciados por el consumidor. Bueno, se habla de que a lo largo de los años Fabricato, a medida de las dificultades que enfrentaba en la época, tuvo una respuesta empresarial, que fue una reinvención de sus productos y valor también. ¿Por qué? Para Fabricato mantenerse competitivo, en ese tiempo apostó por diversos factores. La sostenibilidad fue uno de ellos y también se hablaba del valor agregado. Eh, Esto incluye el uso eficiente de los recursos y el desarrollo de sus productos con mayor diferenciación. Y también se hablaba de una gran incorporación nueva de tecnologías que mejoran la calidad y la productividad. A medida de esto, cuando Fabricato hace una reinvención en su tecnología o en su reinvención, trajo tecnologías nuevas, las cuales ayudaban a que los procesos sean más rápidos o a la vez también otros nuevos procesos y que sus producciones sean más rápidas y estandarizadas, pero a la vez, así mismo también la rápida solución de sus problemas textiles y así podían confeccionar prendas textiles más especializadas para la confección. También se hablaba sobre el tema de las fibras. Hubo un gran auge en el tema de reciclaje, el cual también optimizaban o también se decía reciclaba un poco más el agua, la energía y también de los residuos industriales. Eh, También se hablaba de que Fabricato no solamente era una fábrica, también se hablaba que Fabricato era el motor del desarrollo en esa época. Su impacto económico de Fabricato en la época ha contribuido a la historia del país y el desarrollo social de Colombia, y también generó gran cantidad de empleo en la época, y también se habla de que fortaleció las cadenas productivas, promoviendo la formación de talento humano y también también se convirtió en una empresa que aportaba el crecimiento de la región del país. Se habla de que a medida de los años, cada empresa se habla de que mantenerse es difícil. Fabricato eh, hizo o se habló, se experimentó y se creó una fórmula de permanencia, la cual se basaba en tres factores importantes. Primero era la adaptación al entorno, diversificación constante, innovación y sostenibilidad. Todo esto llevaba a la supervivencia económica o empresarial. ¿Cómo así? La permanencia de Fabricato durante de más de 100 años se explica por su capacidad de adaptarse a los cambios del entorno. Fabricato diversificaba sus productos y los innovados constantemente. Todo esto fueron pilares junto a su experiencia a lo largo de los años y una gestión estratégica que le han permitido mantenerse vigente y superar los mercados y superar los desafíos de mercados día a día. Para concluir entonces esta presentación, vamos a cerrar con una frase célebre de la misma empresa Fabricato que indica: la antigüedad y el reconocimiento histórico por sí solos no garantizan la supervivencia. Una empresa centenaria existe únicamente por su capacidad de reinventarse permanentemente frente a las transformaciones de la sociedad, el mercado y el mundo. Y con esto, lo que podemos concluir, y con este estudio de caso, lo que podemos concluir es que el hecho de que seas viejo en el mercado o que tengas un renombre en el mercado no te garantiza a ti el éxito. Lo que verdaderamente garantiza el éxito como desarrollo empresarial
y tejido social es el hecho de poder adaptarte, ser camaleónico y estar a la vanguardia de esas necesidades que te pide la industria, el mercado y por ende el consumidor final. Les agradecemos mucho por el momento brindado y por la información que escucharon hoy. Muchas gracias. Me dice cuando deje de grabar. Ya, ya, ya.